Hola, muy buenas. Se siente bien que empiecen saludándote por las buenas, esperemos que por las buenas esto sea por la paz. Hoy me he despertado de la cama, he mirado el móvil y me he encontrado esto. ¡Qué susto, joder! Casi me da un ataque mirando eso, fuera broma. Y fuera de bromas, a mí me gustaría no tener que fingir que ya he visto este vídeo. Después de eso, abro Twitter y me encuentro con este tweet directamente de la cuenta oficial de PlayStation. Entro al enlace y de repente veo que Play ha subido el precio de sus consolas. Me pregunto si eso tendrá algo que ver con los cambios en las cadenas de suministros. Y es que más allá de los granjeros de inteligencia artificial, no es como que esas cosas que son nombradas en la tabla periódica que se utilizan para crear las cajas estas que nosotros utilizamos para jugar a videojuegos, o simplemente ver la videorespuesta que estoy narrando en este momento, sean materia prima para elaborar estas cosas tan extrambóticas que hacen boom en lo que van desintegrando el oxígeno mediante la propagación del fuego. Sí, esa cosa que es la última moda en la Europa del Este y ahora está volviendo a ser tendencia en el Medio Oriente. Nah, deben ser cosas mías, lo siento, no pude evitar ponerme conspiranoico. Y claro, me he levantado, he ido al escritorio a escribir un vídeo cagándome en la puta madre de los CEOs de las compañías y empezar a enumerar una a una todas las prácticas anticonsumidor que han hecho a lo largo de toda esta generación. Entonces era otro de los mismos de siempre. Pero ¿Pero qué o qué? cuando he dejado de escribir, he mirado la pantalla y me he dado cuenta de que estaría 30 minutos de reloj escupiendo bilis por la boca y vosotros escuchando esa misma bilis durante esos 30 minutos, me he dado cuenta que después de un año de no subir vídeos, Que quede anotado en el registro, no se necesita ser grande ni constante para que yo te dedique una videorespuesta. y que mi primer vídeo sea movido por el odio y la ira hacia una compañía que le doy igual, no es muy buena idea. Y nuevamente para el registro, si no hubiese novedades en los matices o la perspectiva, ni siquiera me estaría molestando en hacer esto. Es decir, ¿para qué quieren otra respuesta clónica sobre otra opinión clónica sobre el mismo tópico clónico? Los que encontraron el camino a este rincón que yo llamo la casa del cómodo se merecen algo mejor, o por lo menos algo diferente. Este año no quiero ser así, quiero ser mejor persona. Y para ser mejor persona no se empieza haciendo esta clase de cosas. Pues este vídeo no va a tratar de eso, porque este vídeo trata de cómo el precio de un videojuego puede afectarme a mí, a mi opinión, y cómo puede tener consecuencias más allá de las que podemos ver a simple vista. Oigan, ya sé que la sigo jodiendo con lo del registro, pero solo quiero aprovechar el momento para apreciar el hecho de que si este fuese un canal de respuestas a otros usuarios que sean grandes, nunca tendríamos novedades en el save gaze y seríamos todos asmongolianos y letrados. Y en efecto, lo que acabo de decir es un cumplido usuario XD con patatas. Otra novedad para el registro, también puedo elogiar a mis oponentes. Y el hecho de que estos eventualmente dirán algo que yo percibiré como un insulto a la inteligencia, no significa que yo los considere unos cretinos arrogantes, es que no es mi culpa que ese sea el perfil común. Antes de empezar, tengo que aclarar que mi situación económica no es mala. No tengo ni que vivir debajo de un puente ni mantenerme a base de vender cocaína en las calles. Pago un alquiler decente y me mantengo bien. Y ese es el tipo de comentarios que me hace pensar que me caerías majo si llegara a conocerte. Ojalá tuviéramos a más personas que fuesen autoconscientes del enorme privilegio que disponen no más por poder permitirse entrar a este hobby. Ya ni hablemos del privilegio que es vivir en el bloque occidental incluso en plena decadencia. Pero si un día quiero comprarme una casa en este país, pues tendré que tener una capacidad de ahorro importante. Con un comentario así casi doy por sentado que eres Z o Zetaleni, y probablemente el siguiente comentario condescendiente que estoy a punto de hacer no te va a hacer sentir mejor, pero no es solo recordar que no estás solo y que hay muchos más como tú. El hecho de que a punta de estadísticas geoeconómicas, el estancamiento económico de la generación Z se debe en gran medida al estancamiento de la generación boomer en el plano existencial. Pero como ya es costumbre de todos estos aspirantes que llegan a ser el siguiente Danny Bate o Garrus Crypt, lo que al final condena a todos estos ensayos a dar vueltas en el mismo círculo sobre los mismos temas que ya creo que llevan como 15 o casi 20 años dando pues, en efecto, las mismas circunvalaciones,
es la misma de siempre y que en la casa del cómodo estamos tratando de una vez por lo menos empezar a agrietar. Mantener nuestros hobbies como entidades apolíticas. Normal que el Uroboro nunca termine de autotragarse. Y por desgracia, además de los videojuegos, tengo un hobby muy raro y muy caro llamado el comer. Ya sé que es un mal hábito, pero es que no puedo dejar de hacerlo. Como erudito de la nutrición solamente voy a decir que mientras no haya abuso con las patatas, todo bien. Por lo que más o menos lo que me suelo gastar mensualmente en ocio suelen rondar los 100 euros. Hago un asterisco para señalar que los que sean medianamente avispados en la casa del cómodo ya pueden empezar a deducir qué es lo que este tipo va a decir que yo voy a percibir como un insulto a la inteligencia. Con esto presente suelo aprovechar las ofertas de Steam, las tiendas de Key, incluso cuando me apetece emulo juegos que tengo pendientes. La verdad es que la familia de Steam que tengo con 2 colegas ayuda bastante. ¿Solo bastante? Yo más bien diría que va sobrado. Casi como si no tuviera que haber un problema en primer lugar. O que el verdadero problema sea otra cosa que nunca se admite de forma explícita. O peor aún, que se pueda llegar a intuir, pero es olímpicamente sorteada porque hacer esta alusión llevaría a más personas de las que ustedes y yo nos podríamos permitir contar a admitir que efectivamente son esclavos del F seguido de puntos suspensivos. Y eso en el mundo de los videojuegos como un producto para un jugador no puede existir. Es totalmente inadmisible que exista. Sería sacrilegio solo sugerirlo. O me vuelvo a jugar por 7ª vez al Cyberpunk 2077 o al jodido Skyrim. ¿Cómo que le he dedicado 276 horas al Skyrim? Qué pocas, ¿no? Nah, eso se soluciona en 0, No tendrías que estar aquí. ¿Me lo dice a mí o a ti? Que quede claro que si fuera por mí omitiría los sketches y puntos muertos. Pero entonces tocaría aguantar al que dice, oh, es que lo cortaste en tal o cual momento y lo sacas de contexto. Ni modo, es lo que toca y así pues, no sé, nos entretenemos ustedes y yo. Entonces me viene el señor empresario y me dice, No, los juegos ahora valen 80 euros, porque me he gastado 300 millones en este juego y tú los vas a pagar. Como ya me he visto este vídeo, no puedo decir algo como... Y este caballero se tomará el tiempo y la libertad de explicarnos por qué los costes de desarrollo han subido tanto al punto de forzar a Empresaurio a cobrar 80 tacos por juego. Obviamente, y debido al juramento de los Alexit, siempre apolítico sin importar la obviedad del elefante en la habitación. y en ese momento me quedo mirándole. Por cierto, lo que sigue es un sketch de anime y ese sí o sí lo tengo que cortar. Al menos este es un corte que estoy registrando. Pero tú te das cuenta que si me gasto 80 euros en tu juego día 1 y me voy con mis amigos a un burger luego, ¿no tengo más dinero que gastar en todo el mes? Pues tú dijiste... Por lo que más o menos lo que me suelo gastar mensualmente en ocio suelen rondar los 100 euros. Si va a ser así, entonces no utilices el montaje de Squidward, como dando a entender que luego me quedo jodido. Y no es por adelantarme, pero ya se pueden hacer una idea de que eventualmente voy a tener que hablar del tercer espacio. Mejor dicho, de la crisis del tercer espacio. Que por muy gamer que sea, tú me dices eso por un juego de una franquicia a la que yo le tengo muchísimo cariño y que llevo esperando seguramente años. Pongo, por ejemplo, no sé, Doom de Dark Ages, y aunque me joda, no me lo puedo permitir. Dejando de lado la parte donde yo me pongo a hablar sobre el FOMO en los videojuegos como un producto para un jugador, como hoy en día ya no es para un jugador lo que muy deliberadamente estamos llevando al terreno de las redes sociales para compartirlo y vivirlo en la euforia del momento. El ejemplo de Doom de Dark Ages es pésimo. Juego AAA de Microsoft que tiran en ofertas a la primera de cambio en menos de un año. Pero admitir que eres una víctima del FOMO, al igual que las personas que juegan a juegos como servicio, no, eso es la crucificación. Y tendré que esperarme a que lo rebajen como
mínimo a 30 euros para que yo pueda plantearme siquiera comprármelo. ¿Recuerdan cuando decía que daba por sentado que este tipo era Z o Zlennial? Pues retiro lo dicho, comienzo a pensar que es un alfa de 10 y tantos. Ahora yo me siento horrible porque parece que le estoy haciendo bully a un crío. O sea que desde los 2000 el precio de novedad eran $60 y ahora me estás diciendo que 30 es el mínimo. Que quede claro, estoy hablando del estándar por novedad. Sé que parece que me estoy fijando demasiado en este detalle, pero yo necesito que entiendan una cosa. Si vamos a utilizar novedades como ejemplo y sabemos que esas novedades ya tienen precedentes, simplemente no puedes hacer un giro de 180 y esperar que por las buenas nos empecemos a tragar el revisionismo histórico. Y aún así, miraré análisis, me informaré a muerte y consultaré la opinión de la gente con gustos parecidos a los míos. Y con eso, me pondré un cronómetro al lado mientras juego para que cuando se acerquen las 2 horas, cerrar el juego y plantearme si lo devuelvo o no. Si he caído en la trampa del FOMO o no. ¿Me creerían si les dijera que este sujeto nunca se llegó a plantear si es una víctima del FOMO? O mínimamente que alcance la conclusión de que el hype es una táctica comercial nociva y en una era donde el videojuego goza de una abundancia de selección sin precedente, el hype ya no debería de ser una prioridad a la hora de elegir tal o cual producto. Si ese juego que está rebajado a un precio que es que te pones a pensar y es de risa, vale esos 30 euros que podría gastarme en algún plan con los amigos. Un inciso para todos los que alegan que los videojuegos no deberían de ser un lujo exclusivo para los pudientes que se los pueden permitir. La recreación social en los terceros espacios de tier medio alto, que es a los que se está haciendo alusión en este vídeo, no es solo que también sean un lujo. Es que de entrada, a menos que seas una persona muy pero demasiado acomodada, no es normal que ese tipo de planes sean para todos los meses. Un café o un helado a la semana vale. Puedo verlo y comprenderlo, pero ¿escalar una roca artificial o el pádel? Ya es para que yo diga, además de ser víctima del FOMO y del hype, también es víctima de exposición acelerada a estándares de vida irreales patentados por las redes sociales. Claro, luego escucho el... Pero si se me rompe la lavadora, te digo yo que la escopeta puede sonar todo lo bien que tú quieras. Lo mismo digo, pero por mi nevera. Que por cierto, esto ya ni siquiera es de ser un adulto responsable, simplemente es de ser un adulto funcional. Pirámide de prioridades 101, no me jodan. Que ese es el tipo de privilegios por los que literalmente la gran mayoría de nosotros no sobreviviría en el tercer mundo, y hablo del tercer mundo de verdad. Pero claro, tú ponte a pensar que el chaval al que le dan 5 euros de paga semanal ya le parecía una barbaridad 60 euros, ahora dile tú lo de los 80. Ahora díganme si ustedes de chavales iban ahorrando todas las monedas que les daban semana a semana para terminar comprando el Call of Duty de turno. Yo lo hice y no me arrepiento, fue divertido. Es más, lo puedo subir. ¿Cuántos de ustedes revendían los juegos para comprar uno nuevo? No, es más, la consola entera para comprar una nueva. Porque ese comentario, si bien le puedo conceder que no fue malintencionado, es más, se puede denotar nobleza en ese comentario, es lo que para mí vendría a ser el punto de quiebre donde yo me propongo a decir sí o sí tengo que hacer esta videorespuesta. En serio, a mí no me termina de entrar en la cabeza este revisionismo histórico, que personajes como nuestros Garubaitis parecen casi obsesionados en establecer como legítimos. ¿Que antes los videojuegos eran más baratos? Pues vale, sí lo eran. Pero incluso si nos olvidamos de la inflación, las políticas, las cadenas de suministros, ¿desde cuándo se ha dado por normalizado que los niños de familias normales, promedios, tengan acceso libre a los juguetes del catálogo? ¿Alguien quiere pensar en los niños, por favor? Yo ya pensé en los niños. Y pienso que está bien consentirlos de vez en vez. Pero pena me dan estos niño-adultos que de un momento a otro parece que se han puesto todos de acuerdo a reescribir la historia para que luego adultos como yo, y espero ustedes también con las memorias frescas, simplemente lo permitan. Y ahora resulta que la abundancia era lo normal. Y no es así, nunca ha sido así. A lo mejor el chaval, en vez de ahorrar esos 5 euros para un jueguito,
prefiere gastarlo en ir a jugar a los bolos con sus amigos. Pregunta seria, ¿cuántos de ustedes contaron las veces que fueron a un lugar como los bolos de niños? En un año y que yo tenga fresco en la memoria, lo más que llegué a contar fueron 3 y 2 de esas fueron cumpleaños de unos compañeros. Compañeros del instituto que los padres tienen que consentir porque dinámicas sociales de los institutos de clase media. Cuando la criatura cumple años es el momento de presumir. Y el número de veces que me llevaron al bowling de niño eternamente se mantuvo por debajo del número de mi edad. Es más, hasta la fecha, en mis 31 tacazos, creo que no he ido al bowling más de 15 veces en toda mi vida. Y eso es normal, porque las personas que frecuentan lugares como el bowling o el billar, además de ser pudientes, también son entusiastas del bowling, el billar o lo que tú quieras poner como ejemplo. Yo tengo un colega francés que frecuenta el pádel cada semana, pero primero que nada, él, además de ser un pudiente de 40 y tantos baguettes, también es un entusiasta del deporte y tiene un tatuaje de Novak Djokovic en la pierna. Por mi parte, yo cuento con los dedos de una mano las veces que fui a una cancha de tenis, porque dejando de lado la parte de ser pudiente, también es porque las veces que fui fue porque siempre me arrastró un colega de la época que sí era un apasionado del tenis. Y lo mismo va de las únicas 3 veces en la vida que fui al paintball. La moraleja y conclusión a la que necesito que lleguemos al final de toda esta palabreada que me estoy aventando es que en efecto sí se puede empatizar con la causa. La vida es cara y los terceros espacios forman parte de la ecuación del capitalismo. El problema con este tipo de discursos que ahora mismo está promoviendo el camarada Patata y muchos otros más es que aunque sea de forma inconsciente le está dando la razón a plataformas como TikTok, la estandarización y por ende normalización de estándares de vida que son totalmente irracionales e inalcanzables para más del 99% de mortales, que solo por vivir dentro del bloque occidental con todos y sus imperfectos, de entrada es casi un hecho que estás dentro del 25% de personas más ricas del mundo. Y yo entiendo por qué esto es un dato que todos damos por sentado, es la misma razón por la cual damos por sentado el no tener que convivir con la malaria. Y esto no significa que yo esté sugiriendo que no tengamos que quejarnos nunca, por supuesto que no. Pero la diferencia entre quejarnos por el acceso a la recreación versus el acceso a la recreación de lujo, como mínimo es de proporciones continentales. Gente, que la familia de Lewis Hamilton, en condiciones que ya estaban por debajo del mínimo, no le financiaron las escapadas a los go-karts porque no eran escapadas a los go-karts. Le financiaron los go-karts porque vieron en él un futuro en la automotriz. Esto ya ni siquiera es comparable al meme de Giancarlo Espósito de No Somos Iguales. Es que las fumadas a las que estamos expuestos en las redes sociales, complementada con la ficción de las comedias situacionales, y ahora esta nueva tendencia de revisionismo histórico, que vale, que está bien quejarse del precio de los videojuegos. Lo que no está bien es hacerlo con la mentalidad de que siempre ha sido normal permitirnos todo y todo lo demás, cuando lo normal era que de toda la vida y de milagro, uno concluyera la generación con menos de 20 juegos en el palmarés, y no menos de la mitad eran reiteraciones de la misma franquicia. Desde los Marios y Halos, pasando por los Need for Speeds y Pro Evolution Soccers, hasta los licenciados por Dragon Ball y Digimon. No fue sino hasta la post-consolidación de la digitalización, no el inicio ni la consolidación, sino el momento post-consolidación de la digitalización, alrededor del 2010 si quieren que sea más exacto, cuando se empezó a ver millones de personas construyendo bibliotecas digitales de videojuegos, no de proporciones comparables a las estanterías de los coleccionistas, aclaro que digo coleccionistas con mayúsculas, sino de proporciones que incluso para la época ya eran inmensurables al punto de lo impensable, y aun con todas las turbomamadas por las que recordamos a Gabe Newell, cuando se trata de este tópico, por alguna razón a todo el mundo se le olvida la existencia del nombre de Gabe Newell. Ni tú, ni yo, ni nadie, o por lo menos casi nadie que sea medianamente accesible, construyó su backlog de videojuegos a punta de estrenos. Que antes de la digitalización ya existía el mercado de segunda mano.
Por mucho que ahora internet se esté llenando de promotores del videojuego como un producto cultural, porque ya lo del arte se me hace a mí un... Bueno, mejor eso no lo digo porque los veteranos del canal ya saben lo que pienso del arte. Pero aun con todo, el mercado del videojuego jamás se planteó como el mercado de las películas o el mercado de la música, para utilizar un ejemplo incluso aún más expansionista. Porque esos complejos industriales sí se expandieron teniendo en cuenta la existencia de la televisión abierta y la radio. O sea, venga, que el Game Pass de Phil Spencer fue un proyecto a medio hacer pronto y mal. Que esa bajada de precio no vino de una reconfiguración en la logística. Fue una extracción de valor y el año pasado tenías el Game Pass a $20 con Call of Duty. Ahora cuesta más de $20 y ya no tienes el Call of Duty. Ya dije que fue en menos de un año. Por cierto, sé que no viene a cuento, pero aquí, como soy profeta, tengo que lanzar una predicción. Preparen los traseros para recibir la noticia de que The Elder Scrolls 6 no sea un juego de día 1 en Game Pass. Y perdón por extenderme más de lo que planeaba hacerlo. O gastarlos en el puto Fornite. Los que me conocen saben que esa fue otra que me hizo sentir un insulto a la inteligencia. Alejándolo de ese juego que a lo mejor le vuela la cabeza y le hace amar los videojuegos tanto como tú o como yo. Entonces, ¿qué? Vale que a mí tampoco me gusta Fortnite, pero... Es que en pleno 2026 decir que el Fortnite no es un grande legítimamente histórico es como decir que el Chelsea no es un equipo histórico. Vale que a nadie le gustan las historias de lavar dinero, pero... decir que las Champions imposibles que se bajaron, más el Mundial de Clubes que también fue contra todos los pronósticos con un resultado imposible para las casas de apuestas, no tienen valor para decir que no puede ser un grande histórico. Está como muy mínimo al mismo nivel intelectual de tomar el evento que fue la inauguración del juego cruzado entre plataformas, acabando por siempre con los muros entre jugadores de todo el mundo, desbloqueando así la capacidad que tienen los videojuegos de alargar sus periodos de vida a lo largo de varias generaciones, para que luego personas, ya no como el señor Patatas que tenemos aquí, sino en general todas estas oleadas de finuchis que tenemos, lo empiecen a dar por sentado, como una anécdota trivial. Tanto se llenan la boca de decir que son los más apasionados, para luego ser los primeros en demeritar los acontecimientos históricos. ¿Pueden creer que sea yo el que no considera los videojuegos un medio artístico? Imagínate que ese chaval crece y gracias a ese juego decide estudiar para ser desarrollador de videojuegos. ¿Ya me la puedo jugar yo? A que este es de los que piensan que el Tetris no inspiró a nadie. Es más, voy a redoblar la apuesta. Que el Angry Birds no inspiró a nadie. Y gracias a él tenemos otro juego que a ti y a mí nos vuela la cabeza. Si eres alguien en mi rango de edad, lo más probable es que será un juego que inevitablemente compararemos con otro que ya existe. Pero supongo que la más mínima alusión al hecho de que actualmente estamos viviendo en la era de la sobreabundancia y el slap será otra de las reglas no escritas en la configuración de la Matrix. Porque la gente que se dedica a esto es porque ama los videojuegos. No te creas que un desarrollador gana mucho, ¿eh? Formalmente o informalmente. Que luego está la escala de rangos en las tiers de formalidad. Que por cierto, esta es una que me exaspera de los cultura videojuegos y sus futuros wannabes. Sobre todo por lo fácil que es googlear la respuesta. Dentro de lo formal y en las peores condiciones posibles, el mínimo de los mínimos son $50,000 mensuales. Que podemos incluso bajar a los 30,000 o 20 y tantos mil si nos vamos al reino del AA de financiación cuestionable, que sigue estando incuestionablemente por encima del salario de clase obrera, pero dentro de lo formal ganan suficiente para una de dos cosas: pagar vivienda, educación de a 2 crianzas e impuestos con un margen de ahorro mínimo pero existente, o en caso de los que rehuyen la paternidad o maternidad, y todo esto siempre siendo adultos responsables que no se lo bajan todo en ocio y recreación, desarrollar músculo adquisitivo para acceder al mercado de los bienes palanca. Ya saben, esos que año a año renuevan su valor a punta de acumulación. Desde el
oro y la plata, pasando por bienes raíces, hasta llegar a los terrenos con tierras fértiles. Pero eso no te lo muestran los influencers en Dubái con Lamborghinis rentados. Bueno, mejor dicho, que estaban en Dubái. De la misma forma en la que te dicen que si bien los autos se consideran un bien palanca, anualmente no son capaces de retener su valor de mercado. No aumentarlo, solo retenerlo. Pero según el algoritmo y los críticos de este profeta, el fatalista soy yo. Ahora, en cuanto a los desarrolladores de videojuegos que trabajan en términos informales, y sí, digo informales y no indies porque la palabra indie ha sido trastocada demasiado y ahora su significado ya no tiene un valor real. Yo solo puedo decir que durante los últimos 15 años nos hemos tragado la falacia de falsa equivalencia más fumada a la que los seres vivos hayan llegado a inhalar en la historia. Entiendo que la expresión dice si paga cuentas es un trabajo, pero como está todo lleno de matices y el término emprendedor tampoco le suele gustar o quedar siquiera bien, entonces toca hacer como las feminazis y decir: Aitana solo recibe una fracción de lo que ingresa el bichote. Por lo tanto, esta prueba que el patriarcado nos ha impuesto una brecha salarial, nos decía el femboy de turno. Pero cuando alguien solicita los papeles del registro de movimientos en líquido, el cual prueba que el mismo trabajo no significa la misma productividad, de pronto todo se resume en machismo opresor. O para el caso, ponernos a la defensiva de estas supuestas vacas sagradas en plan: no, es que son indies, tenemos que ser cariñosos con ellos porque tuvieron que hipotecar la casa y no es justo, que son héroes sin capa, avaladores del arte, sin ellos ya no habría corazón, ni pasión, ni otros tantos conceptos abstractos a los que para nada estamos recurriendo porque en la realidad de un debate no sabríamos defender nuestro punto de vista desde una base pragmática. Pues qué mal, porque yo sí voy a utilizar una fundación pragmática para responder. Mi enhorabuena, Eric Barone y Toby Fox, por haber generado muchos millones de dólares con Stardew Valley y Undertale, pero el hecho de que estas personas y algunos otros más puedan darse el lujo de vivir en abundancia a partir de ser los nuevos Van Gogh o Mozart del arte del nuevo milenio, no significa que el resto de desarrolladores desarrolladores informales sean merecedores de alguna especie de derecho divino para vivir del mismo fentanilo. Lo siento, pero no lo siento. Yo ya tengo demasiados pelos en la nariz como para seguir dándole bombo y platillo a esta moralidad Disney. ¡Qué pura justicia y meritocracia!, dijo una de las empresas con más trapos sucios de los que ustedes y yo podremos contar. Pero ¿saben qué? Solo por dar el beneficio de la duda, vamos a seguir esta lógica Disney de niño adulto moderno. Entonces el Fortnite nunca tuvo mérito. No, hombre, pues si va a ser así, entonces volvamos todos a los tiempos de la séptima generación hacia atrás y todo lo que nos trajo el juego cruzado, a eso que le den. Por supuesto que no es justo, pero la vida no es justa. Y siendo así, por lo menos desde mi humilde punto de vista, yo considero más inmoral y peligroso promover la romantización de carreras idealistas sobre ser el doomer fatalista que tienen aquí verborreando, porque por mucho que haya ahí fuera juegos indie que yo adoro, yo jamás le sugeriría a nadie que, contra sea cual sea el pronóstico, tome ruta al banco más cercano a pedir deuda. Pues eso no puede pasar si ponemos los precios inaccesibles para todo el mundo. Y vuelve el empresario y dice: debido a que Trump táctil está como una loca, te subo el precio de las consolas. Y si me quiero comprar una consola tengo que pagar 150 euros más que cuando salió. Antes de que alguien salte al teclado y exclame que ahí hubo un reconocimiento al panorama político, yo podría perfectamente decir vale de acuerdo de no ser por un detalle. Bueno, en realidad son dos detalles. 3 si me pongo exquisito. 2 puntos. Primero, no ahondar en el porqué de las tarifas. Segundo, no reconocer explícitamente o por lo menos detenerse a explicar qué es una tarifa, o por lo menos decir cuál es el propósito de una tarifa. Y el tercero me lo voy a ahorrar porque tampoco quiero pasarme demasiado con el ulala, monsieur français. Pero como no me gusta la propagación del sentido común mongoliano que da todo por sentado, espero que los practicantes del sentido común mongoliano no acaben siendo los primeros cínicos
años en preguntarse cómo es posible que estemos todos destinados a acabar en la idiocracia. Pero para no hacer el cuento largo y dejando de lado los resultados que vinieron después, todos en forma de promesas rotas. Primero, las tarifas muy superficialmente, y por favor dense la tarea de estudiar esto después, no quedarse solo con mi verborrea, por favor solo les pido que no se vuelvan asmongolianistas. Son un mecanismo de defensa estructural sobre el valor de los bienes y servicios que, más allá de asegurarse de que cada una de las partes partícipes en la distribución de dichos bienes y servicios reciba su respectiva paga, la finalidad es evitar la lucha contra el mercado especulativo, principalmente la escasez artificial y los casos de estafa por desconocimiento. Segundo, la razón de las tarifas, o por lo menos la promesa de las tarifas de trompetas, era reafirmar y proteger la industria local, que los empleadores pudieran retener la fuerza laboral y poder realocar a la fuerza laboral atrapada en el limbo del desempleo. Esa era la iniciativa y el propósito, y por supuesto la gran promesa. Que luego los billonarios desmantelen todas las infraestructuras para importar la fuerza laboral en China o la India, y que los millonarios que no se pueden permitir eso que hacen los billonarios procedan a contratar únicamente mano de obra barata inmigrante, ya es arena de otro costal. Ya sé que nadie quiere ser el meme viviente de ¿en serio te vas a poner a defender a la empresa multimillonaria? Pero en serio, que lo primero que a uno se le venga a la cabeza sea qué mala Sony, cuando Sony fue la que durante más tiempo contuvieron el aumento de los precios por los aranceles, y que justamente lo estén haciendo ahora más o menos un mes después de la de pepinadas que el Trompetas y el Innombrable se tragarán de gratis, cortesía de los gigachats persas que no se doblegan ante los bullies del mundo. Que quede claro, aquí en la Casa del Cómodo no somos promotores de los ideales de los persas, pero como sí somos galantes del derecho a la autodeterminación y el poder de que cada pueblo sea el dueño de su destino y que nadie de afuera tenga potestad de influencia sobre las decisiones de pueblos ajenos, en la Casa del Cómodo tenemos que reconocer abiertamente esto. Además de ser bueno para el mundo multipolar al que ya nos estamos empezando a speedronear, también es una cucharada de la medicina que el imperio yanqui le ha estado repartiendo a todo el mundo a lo largo de los últimos casi 100 años, si no es que más. Y ya sé que lo que estoy diciendo es demasiado delicado y que seguramente muchas personas ya no van a querer volver a escuchar nada de lo que tenga que decir otra vez, pero lo cierto y verdad es que es de hipócritas ser una porrista de Nayib Bukele para luego ser un detractor de la defensa iraní, porque sí, es una defensa y ni siquiera el Innombrable puede denegar eso. Ahora imagínate el padre del chaval, que le ha pedido por su cumpleaños que quiere la Play 5 con el God of War Ragnarok, y en ese momento el padre tiene que escoger entre pagar el alquiler o comprarle el regalo de cumpleaños a su hijo. Un niño pidiendo una PlayStation 5, que actualmente es generación alfa, ergo generación de las tablets, el brain rot y el doom scrolling, que por cierto tampoco es que haya muchos niños alfa en general, porque en general los millennials pudientes tampoco se reprodujeron mucho. O me van a decir que es de doomers decir que nosotros somos una generación a la que le toca esperar a heredar, porque casualmente los boomers que están convirtiendo los países en naciones geriátricas guardan en sus bolsillos más del 50% de la riqueza mundial. Personas que se supone que ya tuvieron que haber dejado la fuerza laboral para hacer espacio. Y a la fecha en la que redacto, casualmente de nuevo, es por boomers parásitos que estamos en el follón de vida en el que estamos. Y cuidado, estos siguen haciendo acto de presencia en el siguiente ciclo de legislación, que no creo que pase, pero ojito ahí que luego nos sorprenden. Y digo Sony porque la herida está reciente. Xbox subió no solo su hardware, sino el Game Pass, hasta tal punto que están intentando mirar cómo cojones bajarle el precio. Nintendo, que su consola era la más económica, a día de hoy es cara.
y están pensándose lo de subir el precio, pasándose por el forro de los huevos el movimiento Drop the Price. Pues ya me adelanté con lo de Sony y Microsoft, pero en cuanto a Nintendo yo solamente voy a decir esto. Los mismos influencers que gritaron a los 7 vientos el Drop the Price también fueron los primeros en pasar por caja la Nintendo Sandwich 2. Miren, no es que yo quiera meterme en este rollo de la guerra de consolas y los fanboys. Y desde luego que esto va a sonar a que soy un promotor de estereotipos, pero es que, señores, no puedo evitarlo, tengo que hacerlo. Nintendo sabe que su principal mercado no son los niños, a pesar de que estos siempre se mantienen como el público objetivo, sino los niñodultos millennials de moralidad Disney, que casualmente no se reprodujeron y ahora les sobra el dinero que usualmente tendrían que usar en la manutención de un infante. El que la comunidad nintendera esté llena de hipócritas que dicen una cosa, promueven un hashtag, pero luego hacen lo opuesto, solo es la cereza sobre el pastel. Nos centramos en el señor que iba a aprovechar la paga extra y comprarse la nueva Xbox en verano mientras estaba de vacaciones, pero con estos movimientos lo único que hacen es alejar al público que dentro de unos años estarán al filo del cañón desarrollando videojuegos que amamos. A ver, yo no juego League of Legends, pero entonces ahora me van a decir que no hay gente que legítimamente ama el League of Legends como un juego inspirador, o cualquiera que sea el elogio grandilocuente que estos apasionados fuesen a usar. O sea, que ahora todos esos fanarts de los personajes del universo del LoL no valen. Pionero primigenio de los juegos como servicio. Por cierto, con todo lo que se romantiza esto de ser un desarrollador de videojuegos, quizás es porque yo soy un augurador de que los videojuegos, por lo menos en el formato que tenemos actualmente, ya alcanzaron el límite. Por ende, también considero que los mejores videojuegos de la historia ya fueron todos hechos y que la única manera de traspasar la frontera de posibilidades actual sea dependiente del nacimiento de un medio totalmente nuevo. Porque como ya se ha demostrado en la Casa del Comodo con la serie de los videojuegos alcanzaron el límite, las innovaciones por periféricos están totalmente bloqueadas de forma exclusiva para únicamente los burgueses, y eso es en serio, y las limitaciones de los controles estándar están limitados, aparte del mínimo del poder adquisitivo, se debe más que nada a la necesidad de continuidad sobre géneros de videojuegos ya existentes. Y esto es algo que se puede apreciar bastante en la propuesta que tiene Valve para el control de su Steam Machine. No se trata de crear una nueva forma de interactuar con los videojuegos, sino de integrar y sumar las acciones de un ratón sobre lo que es una base ergonómica ya estandarizada. Pero sigamos romantizando sin una dirección clara. No es como que vivamos en la era del slop, donde todos los controles de calidad fueron utilizados como papel higiénico. Todo sea por el bien de la libertad, para hacer granjas de clones de Five Nights at Freddy's o Vampire Survivors. ¿Es un mal momento para decir que yo soy un augurador de los despidos que tenemos en esta industria? Gente, el cancelado juego de Black Panther fue todo 4 años de conceptualización. Por esto yo digo que necesitamos integrar más la cultura del fútbol en el videojuego, porque los fichajes bomba de grandes promesas que al final terminan en un ridículo mundial, tanto de jugadores como de test, por cierto, cuando los echan, ningún hincha se pone en plan, ay no, pobrecito, es que le quitaron el trabajo. ¡Menos mal! ¡Ya me lo sacaron a estos de encima! Y ya sé que en este momento muchos pensarán que estoy siendo cruel, y vale, es verdad, pero gente, es que incluso después del último parche, contados son los juegos que uno ve y dice, pues sí, esta gente merece seguir en el equipo. ¡Andiamo! No, señores, y esto no solo lo digo por Bethesda u Obsidian. Es que el cierre del estudio Spiders, lo siento, pero es que a ese estaban tardando demasiado en cortarle el chiringuito. Y Three Fields Entertainment, siempre los voy a tener en un lugar bonito de mi corazón por todo lo que hicieron con Electronic Arts cuando formaban parte de Criterion Games, pero el pasado ya pasó y la chispa ya se apagó. Solo déjenlo por la paz. Si hacemos más inaccesibles los juegos, los niños, adolescentes y adultos jóvenes no podrán disfrutar de esos juegos y el relevo generacional se quedará en nada. Que si eres como yo y ya te tragaste la píldora de que los mejores juegos de la historia ya se hicieron todos,
Pues la verdad como que eso suena una buena noticia. Todo sea con tal de sacar de raíz a estos granjeros de Slap. Por eso entiendo que el día a día es duro y que lo único que quieres es echar una partida antes de dormir. Yo pienso que a día de hoy solamente tenemos dos opciones: el no comprar su producto o la piratería. Pero seguir echando partidas en mi gas free to play, ¿esa qué? ¿No puede ser opción también? Dos cosas. Primero, es más legítima que robar. Pero segundo, y esta es la que le arde a los finuchis, son los juegos gas los que hacen experimentos genuinamente interesantes. De la monetización gacha, vale, puedes odiarla todo lo que tú quieras, lo concedo. Pero gente, Rockstar jamás habría en su vida hecho un juego como Neverness to Everness. Y CD Projekt Red no va a hacer un juego como Where the Winds Meet. Que por cierto, ese no es gacha. Por esto yo insisto en que los que quieren venir aquí a hacerse los eruditos, les urge de verdad abrirse en serio a los juegos como servicio free to play. Por mucho que nos riamos con los memes de Concord, al final del día hasta Infinity Nikki tiene méritos. Ya ni les hablo de la revolución que supuso Rocket League haciéndonos jugar al fútbol con coches voladores que explotan. Pero si no compras el producto, al final te jodes por las malas decisiones de una empresa y el niño sigue sin haber jugado a ese juego. ¿Qué tan grosero será celebrar que se jodieron todos los que participaron en el desarrollo del Avengers de Square Enix? Pero todo es culpa de las decisiones de la empresa. Vale, la empresa tiene una gran parte de la culpa, pero nunca vamos a culpar a los que firmaron el contrato que decía vas a hacer un juego como servicio para nosotros. ¿O debo de asumir que los adultos con la capacidad de leer ahora mismo están en peligro de extinción? En serio, este tratamiento que tenemos con los desarrolladores de vacas sagradas tiene que acabarse. Es cierto que hay bonos para los devs tras alcanzar cierta métrica de rentabilidad, pero por favor no pretendamos que la excesiva mayoría de los que trabajan en esto de ser un game dev no son freelancers. Es decir, subcontratados casi mercenarios que ya cobraron. Yo digo que la única opción que tenemos real es la piratería, porque a ti, como consumidor, te tienen que ofrecer un servicio lo suficientemente cómodo como para que la idea de piratear te suene a chino, y eso no está ocurriendo a día de hoy. Pregunta, ¿por qué cuando se habla de que actualmente los servicios son todos pésimos, que vale, entiendo que la iniciativa viene pues desde lo contemporáneo, que desde luego hay mucha verdad, así que vale, es cierto. Pero yo pregunto, ¿por qué los juegos que forman parte de, no sé, los catálogos de rebajas que están prácticamente activas 24/7, nunca son tomadas en cuenta como parte del servicio? Solo digo que entre los poco más de 200 títulos que he platinado, no es por presumir, salvo que sí es por presumir, la exorbitante mayoría son todos juegos que conseguí en rebajas, años después de sus respectivas ventanas de lanzamiento. Que en serio, yo entiendo que ahora mismo ustedes me ven con el memazo de estás defendiendo a la empresa multimillonaria. Pero es que en serio yo les juro que si no fuese por el FOMO y la exposición a estos youtubers con estanterías grandilocuentes, que ya hablaremos de eso en la conclusión, en serio soy el único que denota que esta desmeritación se debe bastante más a una falacia por omisión. Nos alejan cada vez más y más de un hobby que nosotros adoramos. Pero si te esperas a las ofertas de Amazon, te sale a 60 euros. Pero José Antonio, si el juego base costase 60 euros, esa oferta, ¿no crees que sería más barata? Las ofertas de Amazon sobre unos juegos de Nintendo, la Rolex de los videojuegos. Por favor, quiero que me debatan con argumentos lapidarios por qué esto no es una falacia por selección puntual. Es decir, cuando el ejemplo utilizado para explicar el punto es casualmente el menos representativo de lo general. Además, ¿tú no crees que es un poco triste tener que esperar a las ofertas de Amazon? ¿Tú no crees que eres demasiado patético al no darte cuenta de que has sido una víctima del FOMO? Movido por el estrés de la carrera por las redes sociales, que ya hablaremos de eso más adelante en la conclusión.
Al final, este hobby no debería de ser así, pero seguirá siéndolo mientras no hagamos nada y ellos tengan cifras de venta récords. ¿Que no debería ser así? ¡Cuando siempre ha sido así! Entiendo que no todos los que están viendo esta videorespuesta sean veteranos del canal, pero no quiero repetirme con lo que es un cojón y medio de enciclopedia, pero muy resumidamente, en el ensayo que hice sobre seguir separando los videojuegos de la política, una de tantas conclusiones es que si no hubiese sido por la carrera tecnológica que se vivió en la Guerra Fría, en la dimensión alterna donde los soviéticos son los emperadores del mundo, los videojuegos demasiado difícilmente habrían llegado más allá de lo que una PlayStation 1 podía hacer. No es una conspiración y tampoco un fatalismo. Sin el alzamiento del imperio americano impulsado por la combustión del capitalismo, y el petrodólar y más tarde el criptodólar, las salas de los videojuegos simplemente se habrían quedado sin plumas a partir de los 90s. Decir que hubiesen llegado al siguiente milenio es apostar al escenario más idealizado posible. Perdón, quise decir idealizadamente improbable. Muchas gracias por verte el vídeo hasta el final. Llevo más o menos un año sin hacer vídeos. Me ha costado hacer este. Intentaré traer más, pero es que YouTube no paga las facturas. Pero la pregunta que importa es, ¿debería pagar las facturas? Pero bueno, tengan un buen día. Pero es que nadie va a pensar en los niños. Gracias, y por supuesto que pienso en los niños. Pienso que lo tendrán durísimo por culpa de la generación más parasitaria que obviamente son los baby boomers. Pero el simple hecho de que estos ya no vayan a estar para cuando estos tengan nuestra edad será un gran alivianamiento de la carga, de eso estoy seguro. Pero bueno, ahora toca hablar de conclusiones sobre un problema muy primermundista. De hecho, es tan primermundista que incluso yo me cuestiono si en el primer mundo serán conscientes de que este es un problema que está más allá del primer mundo. Ahora en serio, esta es la parte donde yo voy a hablar sobre el FOMO en este ámbito del videojuego como un producto y la presión de los estándares irreales que nos ha impuesto el internet en general, no solo las redes sociales, porque yo también fui joven en la era del internet. La llegada de la banda ancha era algo que mis padres tenían dificultades para entender y a mi yo de antaño le explotaba la cabeza con los videojuegos de la página de Y8, tanto y a veces más que lo que hacía una PlayStation 2 o una GameCube. Si no hubiese sido por los amiguitos de la época que tenían hermanos mayores, yo probablemente nunca me habría enterado de Age of Empires o Counter-Strike. Pero claro, cuando llega YouTube y empiezan a salir las primeras oleadas de influencers millennials, todos jóvenes en su momento, pero siempre con unas estanterías llenas de merch, sin ningún tipo de contexto más allá del tópico de los vídeos, lógicamente pasará lo que tiene que pasar y los padres baby boomers no van a saber exactamente de qué están hablando sus hijos millennials. Ellos entienden que estas cosas son juguetes y con mucha razón, por cierto, y claro, el precio de los juguetes no es comparable con la joyería del tier medio, pero como la imagen de estos influencers va en pleno ascenso, pues una cosa lleva a la otra y los que antes se conformaban con una colección menor de a 20 juegos por ciclo generacional, poco a poco y no de forma consciente, se empieza a estandarizar esta idea de que con el videojuego se puede estar al día con la novedad de la misma forma en que se hace con el cine, cuando en realidad lo normal no era estar al día con las novedades. Lo normal era que muchos padres esperasen varios años a que las consolas bajaran de precio, que cada videojuego nuevo que comprasen estuviese sujeto a un condicionante. Cumpleaños, Navidad, pasar todas las materias con notas sobresalientes. Claro, luego el juego que te compraban te duraba si acaso 2 años. Porque desde los juegos de lucha anime hasta algún que otro AA tipo, no sé, el juego de SpongeBob Battle for Bikini Bottom, estaban diseñados con mucho contenido en mente y ser rejugables. E incluso si no eran rejugables, también era normal atascarse por semanas, si no es que meses, en alguna sección de un videojuego, porque las guías de videojuegos en internet aún eran algo primitivas
lucrativo. Papi y mami no solo eran conscientes de que el hobby era costoso, sino que de forma, aunque sea inconsciente, sabían que era un hobby de obsolescencia programada, que si tú querías una consola nueva, sí o sí tocaba vender la que ya tenías. Y así, gracias al poder del mercado de segunda mano, los videojuegos pasaban de mano en mano, de modo que la imagen que estos tenían como un símbolo de estatus poco a poco se fue diluyendo, pero no de forma ortodoxa. Por eso lo de estar al día con las novedades era algo prácticamente inconcebible, sino porque de una forma bastante bizarra todos empezamos a heredar de una mano a otra, de modo que al final tener o no tener una consola de videojuegos ya no era un símbolo de estatus. La PlayStation 2 fue el DVD más barato del mercado, de modo que era plausible que hasta el abuelo pudiera tener una consola en su casa, y el conjunto de Wii DS fue el único combo en la historia que alcanzó más de 200 millones de ventas en conjunto. Pero no era porque todos querían jugar al Mario Kart, que bien es cierto decir que fue uno de los juegos más vendidos en dichas plataformas, es que Nintendox y Wii Fit trajeron audiencias que, si bien eran burbujas temporales, eran público totalmente nuevo y ajeno. La cosa seguía, y cuando empezamos a ver que los personajes de internet se podían ganar la vida jugando a videojuegos con esas estanterías dignas de coleccionista pues en el fondo de la pantalla, todo eso en plena revolución de comunicaciones patentada por Facebook, de pronto todos estamos expuestos a un sinnúmero de perfiles, todos hablando y exponiendo lo que son estas colecciones y conversaciones sobre tantos y más videojuegos, todo siendo un mundo totalmente distinto al otro, con una esencia única a la otra, nadie pensando ni comentando las horas laborales en trabajos de nivel entrada, digamos empacadores, archivadores, que luego dentro de la comodidad de las casas de papi y mami, muchos se daban el lujo de simplemente hacer una colección de videojuegos. Pero claro, nosotros los chavales no vemos nada de eso. Solamente nos quedamos con la idea esta de vivir del cuento del nafta y ser el siguiente Germán Garmendia. Ya sé que sería fácil para mí revisarlo en Google, pero quiero ver igual si lo atiné a la primera. El tiempo sigue avanzando, llegan estas cosas que se llaman TikTok e Instagram, y ahora en lapsos de menos de la mitad de un minuto, vemos en las pantallas de estas cosas que llamamos móviles o smartphones a un sinnúmero de pretendidos influencers viviendo vidas bastante extrambóticas en lo que se refiere a los lujos, y antes de que nos demos cuenta ya no estamos prestando atención al mundo que nos rodea, el de verdad, y como era de esperar, ahora todos vemos normalizada esta idea de que todos, no sé, en los primeros 20 tenemos que ser filántropos evasores de impuestos en las petromonarquías, y muchos en esta audiencia seguramente van a decir que no, que eso solamente le pasa a los wannabes de famosos. Pero ¿saben quién durante mucho tiempo en nuestras esferas ha sido un famoso de forma no irónica? Pseudo Sonier Pipero, siempre hablando de videojuegos, siempre con la colección en el fondo, pero nunca con un trabajo formal. Y a ver, técnicamente hablando, es cierto que hay personas que sí se lo curraron de forma genuina. En la hispanoesfera los ejemplos que más se me vienen a la mente son Tres Gordos Bastardos y Ray Snake Eyes. Pero es que efectivamente es eso, que se lo curraron de forma genuina. Pero como todos los aspirantes a ser el siguiente influencer de videojuegos de turno tiene que empezar por algo, luego de todo este cuento que me he aventado, pues normal que de entrada el no tener acceso a los códigos de reseña resulte chocante, porque ya no somos todos estas imágenes de perfil con límites de caracteres. Ahora todos somos creadores de contenido, labor muy informal, espero que eso quede bastante claro, sobre todo porque ni de chiste voy a ponerme a explicar por qué eso es una labor informal. Por tanto, ahora yo soy igual a ellos, de modo que yo merezco tener igual acceso a lo que ellos acceden. Y como al final todos somos esclavos del todopoderoso algoritmo, si el algoritmo dice que la única forma de ser el siguiente influencer de turno es tirando de este concepto que llamamos el sabor del mes, pues como es lo que es y no hay de otra, ahora todos
todos los que antes éramos solo imágenes de perfil con un límite de caracteres, nos vemos a todos mutuamente en tiempo real desde distintas partes del mundo, pero jamás en las personas reales, que es así, las tenemos al alcance de una conversación de tú a tú, corriendo a toda cartera para hablar del siguiente desastre de una crónica anunciada. Y la mayoría de los que lo hacen ni siquiera lo hacen porque realmente les importen los bodrios de Star Wars Outlaws o Dragon Age The Veilguard, sino porque, claro, como nos estamos viendo a todos al mismo tiempo hacer eso, nuestro comportamiento de manada se activa, pero cuando llega la hora en que la vida real toca las puertas del lóbulo cerebral, por pura inercia, claro que vamos a sentir que es anormal el no poder continuar con esta carrera del sabor del mes, más aún cuando estamos viendo en vivo a otros miembros de la manada que son pues más pudientes que nosotros. Como la manada ha sido siempre insistente en rehuir a cualquier tipo de realismo, es decir, vamos, lo que hace este profeta, antes que admitir que la cultura del hype nos ha convertido en prisioneros del FOMO, es preferible quemar las páginas de la historia que no nos convienen y proceder a cambiarlas con unas que nos hemos sacado del ojete. Que vale, fue la realidad de algunos privilegiados y bien por ellos por haber sido privilegiados. Pero entre ser privilegiado y reescribir la historia hay una gran diferencia. Y después, por supuesto que no me puedo ir sin hablar de las necesidades del nuevo mercado transgeneracional. Entiendo que aunque sea con un grado de cinismo inconsciente, es demasiado fácil presentar este discurso altruista de oh no, ¿quién pensará a los niños que no se pueden permitir estos juegos que cuestan tantas decenas de nabos? Pero en pleno 2026, con la crisis de los terceros espacios, yo ya doy por sentado que los que se aferran a ese discurso no están apreciando el panorama completo. Desde luego que hay virtuosismo en cosas como Witcher, Baldur's Gate, Elden Ring. Sin embargo, en la era del slop y el dominio de los juegos como servicio, de la mano con este subgénero que llamamos Friendslap, es decir, cosas como Among Us, Lethal Company y sus respectivos clones, todo esto aunado a una crisis global sobre la economía y la soledad, las cuales llegaron prácticamente después de una pandemia, como si no fuese suficiente ya. El hecho es que teniendo en cuenta este momento histórico aparentemente sin precedente, más el hecho de que el videojuego, al ser un mercado de entretenimiento, con o sin capitalismo, con imperio americano o con imperio soviético, el videojuego queda permanentemente atado a la ley de la oferta y la demanda de un mercado. Y siendo así, en este momento contemporáneo que tú y yo estamos viviendo ahora, y que yo espero sea registrado para las páginas del libro de la historia, yo pregunto ¿por qué ninguno de estos pretendidos influencers salidos del Temu nunca se plantean que tal vez, solo tal vez, sobre todo con el auge de los juegos cozy o adorables, las demandas del mercado del videojuego actual simplemente no están alineadas con tus intereses? Es más, el mercado ni siquiera está alineado con los intereses del Jeff Doritos. El que haya tantas personas desperdigando pavos en el The Sims 4 o levantando salas de Discord para el Black Desert Online, y ya ni hablar de todo el infinito que es Roblox, no es porque ellos se perciban como víctimas de alguna especie de prisión digital. Simplemente es que a ellos solamente les interesa el videojuego como un tercer espacio. Es más, los hay que ni siquiera les gustan los videojuegos en el sentido tradicional de la palabra. Solamente levantan sesión en el Deep Rock Galactic porque toca. Los colegas están ahí y yo quiero estar con ellos. Los hay muchos que ni siquiera tratan de jugar en serio al Grand Theft Auto Online. Simplemente es el momento y lugar donde cafrear con los colegas lo que no se puede cafrear en la vida real. Ya les digo yo que si no tuviésemos esta crisis del tercer espacio en la vida real, fácilmente y en las mínimas el videojuego pierde un 30% de la audiencia global, que fácilmente sería más porque en esto también se incluye el Animal Crossing. Y jode, porque estos troscos falsos, al promover esta narrativa de ay no, es que son víctimas porque nunca van a experimentar el Dark Souls, lo que están haciendo es primero enarbolar un complejo de superioridad, o sea vamos, que es el ego y la arrogancia, pero sobre todo están denigrando a los que simplemente eligieron voluntariamente un
camino propio. Lamento que tu camino se haya quedado sin un relevo generacional, vale, pero es que no es culpa de la nueva audiencia que simplemente les guste este nuevo camino, así como tampoco es culpa de ellos que tú y tantos otros más sean zombies del fomonilo. Soy muy consciente de que se me fue demasiado la mano y demasiado la olla, pero si llegaste hasta el final, lo único que me interesa con lo que te quedes es lo siguiente. Aparte de darte las gracias por tragarte mi verborrea hasta el final, 2 puntos. El objetivo de este rinconcito que llamamos la casa del Komodo no es humillar a nadie, mucho menos cambiar el mundo y por favor no acosen, pero sí dar perspectiva, una que realmente no puedas encontrar en otra parte porque realmente me frustra que no haya más personas como yo. Si las hubiera yo no tendría que hacer esto, pero como parece que los Baiti, Garrus, cultura videojuegos, etcétera del futuro no lo hacen, pues ni modo, me toca, sigo aquí, sigo vivo. Excelsior, el platino así es.